Bienvenidos a este episodio de Luz para Hoy. Estamos emocionados del tema que estaré tratando el día de hoy, aunque creo que a lo mejor este tema será más para pastores. Muchas veces cuando estoy viajando, una de las preguntas que más se me pregunta por parte de pastores es qué es lo que debemos hacer con una familia que no está feliz en nuestra iglesia. Ahora, trataré de ayudar en esta área de qué hacer en estos casos cuando alguien simplemente no logra estar satisfecha en la iglesia. Hay familias que pueden durar mucho tiempo en una iglesia sin ser felices o siempre pueden encontrarse quejando dentro de la iglesia y esto puede causar un daño. Y aunque muchos no lo crean, dentro de la iglesia tiene que existir una orden. Incluso la Biblia nos dice en 1 de Timoteo 3, versículo 15, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es curioso, Pablo está dando instrucciones de cómo se debe de conducir una persona dentro de la iglesia, porque la iglesia debe de tener orden. Ahora, cuando una familia se encuentra infeliz, raramente se mantiene infeliz a solas. Muchas veces esto puede comenzar a contagiar a otros o pueden jalar a otros en esta infelicidad. Y por eso el tema de hoy es importante, porque en todas las iglesias nosotros, los pastores, siempre estamos lidiando con alguien que no está feliz con algo de lo que está pasando dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos o qué se debe de hacer? Obviamente, cada contexto va a ser un poco distinto en cada iglesia. Cada iglesia tiene una forma de cómo arreglan los problemas diferente quizás a la nuestra. Pero, sin embargo, quisiera ofrecer varios principios que debemos tener en consideración en caso de que hay una familia que continuamente esté infeliz y a lo mejor esté causando problemas dentro de la iglesia. En un futuro episodio de Luz para Hoy estaré hablando sobre cuáles son las señales cuando una familia controla la iglesia, ya que ese es otro tema muy problemático que sucede cuando hay una familia muy grande dentro de una iglesia y toma control de la iglesia. Ya el pastor no tiene autoridad, sino que esta familia tiene autoridad, pero eso será para otro episodio de Luz para Hoy. Entonces, ¿qué es lo que queremos tratar el día de hoy? ¿Qué hacemos con una familia que es infeliz? Bueno, trato número 1 con esto. Existen varias preguntas que un pastor se debe de hacer para poder saber cómo tratar a esta familia. Por ejemplo, ¿están infelices pero nadie más lo sabe? ¿O están infelices y están causando problemas? Trato la primera. Si están infelices pero nadie más lo sabe, pues en realidad pues están en su derecho de sentirse infelices si así lo quieren. Nada los forza en la Biblia de que tienen que ser felices o etcétera. Si ellos por una razón u otra deciden no disfrutar la iglesia y no están causando problemas, pues en realidad pues en todas las iglesias existirán personas que nomás entran y salen, pero en realidad no están causando ningún daño. No es necesariamente que están causando ningún bien tampoco, pero pues no están causando problemas. Entonces, si no sé, a lo mejor alguien conoce de una familia que no está feliz, pero pues tampoco están causando problemas, ahí no hay nada de problema. Pero si están infelices y están diciéndole a todo mundo que están infelices, es ahí donde causa un problema dentro de la unión de la iglesia. Ahora, yo creo que todos tienen el derecho de una opinión, todos tenemos opiniones, pero aquí es donde la Biblia claramente nos conduce que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para contribuir a la unidad de la iglesia. Y estamos obligados todos de una forma u otra a poder fomentar la unidad, no la división. Entonces es muy peligroso y mientras que todos tendremos una opinión distinta y estamos al derecho de nuestra opinión, como cristianos somos obligados a asegurarnos que aún nuestra opinión no sea causa de tropiezo para otra persona. Romanos capítulo 14 nos dice que aun si había gente con una fe débil,
con una fe ya débil por la comida o las celebraciones que se estaban practicando en la iglesia. Pablo todavía les dice, mira, sea lo que sea, no se estén peleando por estas cuestiones, pero sí hagan lo que contribuya para la unidad de la iglesia. Entonces, todos estamos obligados aquí, así que mientras que tenemos el derecho a estar infelices, no tenemos el derecho de causar problemas. Y ahorita voy a tratar de profundizar un poquito más en este tema. Pero la pregunta sí uno tiene que contestar, ¿qué tipo de familia infeliz es? ¿Es una familia infeliz hacia ellos mismos o es una familia infeliz que está causando problemas tratando de meter a gente dentro de la infelicidad de ellos? El segundo principio que quiero tratar es esto, y esto será quizás un consejo para todos los pastores o gente en autoridad en la iglesia. Haz todo lo posible para tratar el problema. Es algo que yo pienso que a nadie le gusta tratar con problemas en la iglesia, pero es algo que se tiene que hacer. Una de las cosas que a mí me frustran tener que tratar es siempre con los problemas que salen de la iglesia o que salen por hermanos de la iglesia. Sin embargo, habrá pastores que ignoran los problemas y dejan que los problemas existan y un pastor tendrá que saber cuándo es el momento de entrar y tratar de intervenir y cuándo es el momento de dejar que las cosas pasen. Y yo sé que cada pastor tendrá que decidir cuándo es cuándo en esa etapa del problema. Hay pastores que como nunca tratan con los problemas, pues siempre los problemas tienden a ser bien catastróficos y uno tendrá que saber cuándo entrar y cómo tratar el problema, qué tipo de problema es, por qué la familia es infeliz. Es infeliz porque tiene problemas con otra familia, es infeliz porque tiene problemas con el pastor. ¿Cuál es la razón que esta familia es infeliz? Muchas veces hay familias que son infelices porque simplemente no están de acuerdo con la filosofía y la orden de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Para mí, como pastor, yo siempre tengo más reserva cuando cristianos de otras iglesias se quieren unir a la nuestra que cuando viles pecadores son salvos y quieren agregarse a la iglesia. Nosotros como iglesia pedimos a una familia que mínimo atienda a la iglesia mínimo 2 meses antes de que sean considerados a la membresía. Entonces, y yo lo hago porque muchas veces gente piensa que esta iglesia es para ellos y luego determinan que no lo es una vez que observan cómo hacemos las cosas aquí en la iglesia. Y cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene una orden muy diferente y por eso yo he dicho que la iglesia bautista de Hermosillo es para todo pecador, pero no es para todo cristiano. No todo cristiano podrá seguir esta orden porque muchas veces vienen ya con ideas de cómo se hacen las cosas o ya sea que hayan ido a otra iglesia y ahora quieren inculcar las prácticas de la otra iglesia dentro de la nuestra. Hay muchas cosas aquí que están por juego. Entonces yo les digo a una familia que asistan mínimo 2 meses y también dependiendo cuál es el contexto de por qué salieron de la otra iglesia. Entonces si salen porque hubo una división, yo voy a tener más reserva y más paciencia para que esta familia se aclamite más a nuestra iglesia que si sea por otro tipo de razones. Entonces, esta familia que es infeliz puede tener la razón, puede que no, hasta que uno no se siente con ellos y trate de ver cuál es el problema. Luego podrá discernir si tendrán razón o no. Muchas veces ofensas pueden suceder al nivel de percepción, es decir, una familia está enojada o está infeliz porque perciben algo, no necesariamente porque algo pasó. Estos van a ser los casos más difíciles porque siempre va a ser un debate entre lo que yo pienso que está pasando y lo que verdaderamente está pasando. Entonces, quizás en el caso de su iglesia, hay alguien que está infeliz por algo que percibió que a lo mejor no es real y como pastor, pues uno tiene que clarificar este tipo de cosas. Cuando el problema sí es directamente con el pastor, es necesario ver qué es lo que pasó, qué ofensa sucedió, si verdaderamente es una ofensa. Muchas veces personas pueden
estar ofendidas con el pastor por decisiones que toma, y muchas veces las decisiones que toman pues pueden aparecer raras, pero no todo el tiempo la gente tiene toda la información a la mano para poder juzgar este tipo de cosas. Hay muchas circunstancias que suceden dentro de la iglesia donde alguien puede sentirse ofendido. Muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos, no sé, cualquier comida, y esto sucedía mucho al principio, si alguien estaba a cargo de cierta comida y la otra persona no, muchas veces ellos percibían que a lo mejor no queríamos la comida o no nos parecía su sabor o algo así. Y la gente se imagina todo tipo de cosas y en lugar de preguntar directamente el por qué se tomó una decisión, muchos mejor deciden con la duda y alimentan esa duda y luego se hace una controversia. Entonces, uno tiene que saber cuál es la diferencia entre un problema verdadero, legítimo y un problema que nace por una percepción que esté equivocada. Otra área que se tiene que quizás considerar en esto es que si hay posibilidad de reconciliación. ¿Habrá la forma de reconciliar este problema? ¿Se puede tratar? ¿Con quién se tiene que sentar uno? Uno tiene que aprender cómo conducirse en la iglesia y para que se conduzcan correctamente dentro de la iglesia. ¿Qué significa esto? Sentarse con la persona que ofendió y la persona que está ofendida. ¿Cómo pueden arreglar esto para poder tener paz y armonía en la iglesia? Entonces, esa es otra área que se tiene que considerar. Bueno, entonces el tercer principio para tratar en este momento en cuanto al tema es esto. Si la familia continúa entonces causando problemas, ya que se ha sentado uno con la familia, ya que ha intentado hacer todo lo posible para mantener la unión, ¿qué sucede cuando una familia sigue estando infeliz o más bien sigue comunicando esta infelicidad con todo el mundo en la iglesia? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y es aquí donde a lo mejor muchos van a partir en diferentes opiniones, diferentes iglesias hacen cosas distintas. Nosotros en nuestro caso, cuando ya una familia no se alinea y está causando problemas, van a suceder dos cosas. Uno, comenzamos el proceso de disciplina eclesiástica, que eso es donde ya se confronta la familia oficialmente con un testigo, como último remedio antes de llevarlos ante la iglesia. Y creo que eso es lo bíblico, porque ya podrán escuchar a alguien más, tratar de ayudarles en este proceso, y en el nombre obviamente de la unidad de la iglesia, tener que proceder con esto. Es importante que cualquier decisión que uno tome, ninguna será la fácil. Si un pastor deja a esta familia en paz, aunque puede sentirse como que es el paso más fácil, puede ser el paso que te cueste más a largo plazo. Una familia que no cuida la unidad de la iglesia puede causar potencialmente muchos problemas en una iglesia. Puede contaminar a otros, puede causar una división dentro de la iglesia. Y estas cosas han pasado muchas veces en muchas iglesias. Me ha tocado predicar en iglesias donde han sufrido divisiones, donde han sufrido momentos fuertes de batallas con otras familias. Y es muy triste porque mucho de eso se podría haber evitado si se hubiera tomado acción más temprano y no haber dejado que la familia causara tanto daño. Ahora, en una iglesia donde a lo mejor ya mucha gente está sobre las aguas, es algo mucho más delicado que cuando en una iglesia hay bastante unidad y a lo mejor exista potencialmente alguien que no esté feliz. Pero en muchos de los casos voy a iglesias y ya la iglesia no estaba tan unida desde el inicio, entonces lo único que necesitan es alguien que fomente más esta división y pues la iglesia comienza a crecer aparte. Entonces, el pastor tendrá que ser realista en qué tanto unión existe en la iglesia. Yo sé que hay hermanos en nuestra iglesia que si escucharían algo que puede perturbar la unidad de la iglesia, me lo dijeran inmediatamente, aunque también hay hermanos que yo sospecharía no me dijeran nada, pero por la mayor parte, la mayoría sí me dijeran que algo estuviera pasando. Si en su iglesia, por ejemplo, no siente que hay este tipo de unión, pues eso sí sería más delicado y tendrá que tomar acción más pronto
antes que esta familia o estas personas en la iglesia le causen más problemas y le causen más dolor después. Entonces, uno tiene que considerar aquí qué hacer una vez que esta familia continúa, ¿verdad?, causando problemas. Entonces, bueno, quiero tratar con este cuarto punto. Y es esto, que es el trabajo del pastor trabajar para mantener a la iglesia unida. Y esto es bien importante, porque hay muchas cosas que la Biblia no me manda hacer. Por ejemplo, la Biblia no me manda a visitar toda mi membresía cada semana. Debo de visitar a los enfermos, etcétera, o por lo menos saber el estado de ellos. Muchas veces, pastores pueden ser más absolutos en cosas que la Biblia nunca los manda y ser más light o más ignorantes con cosas que la Biblia claramente habla. Y entonces podemos nosotros pensar que, ¿verdad?, vamos a ser sumamente fuertes en una cosa que a lo mejor la Biblia no nos ordena hacer, pero la Biblia explícitamente ordena en las Escrituras la unidad de la iglesia. La Biblia exclusivamente ordena a la iglesia seguir la orden y las instrucciones del pastor. Es el trabajo del pastor vigilar a las ovejas de falsos hermanos, de lobos rapaces. Bueno, la Biblia da una lista de cosas que son nuestras responsabilidades. Entonces, el trabajo primordial del pastor es vigilar que no entre falsa doctrina, falsas prácticas, ya que la palabra doctrina no todo el tiempo necesariamente está hablando de la fe, muchas veces está hablando de la enseñanza en sí o de las prácticas de la iglesia. Entonces, es imposible que el pastor mantenga a todos felices, pero sí es posible que el pastor luche por una iglesia unida. Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La Biblia claramente instruye aquí a Corintios que estén unidos en una misma mente, en un mismo sentir. Obviamente, ser de una misma mente y un mismo sentir será el producto del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquellos que se congregan, pero la dirección y la filosofía de una iglesia es la que establece el pastor para tal iglesia. La Biblia nos dice en Efesios 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia nos dice en Hechos 2, 44 al 45, nos da una ventana a la iglesia primitiva y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y todo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos gozaban de una unión increíble de la cual nosotros siempre tenemos que estar luchando. Entonces, la Biblia advierte no solo de lobos rapaces, que son aquellos que vienen con la intención de destruir, ellos se disfrazan como ovejas, meten con sutilezas falsas doctrinas, meten de una forma sutil falsas ideas con el propósito de destruir la unión. La Biblia también advierte de falsos hermanos. Uno tiene que tener cuidado con ambas cosas. Muchas veces hay un hermano que parece que está bien, luego se enoja y luego comienza a luchar en contra de la unión de la iglesia. Entonces, un pastor tendrá que luchar por mantener la unión dentro de la iglesia, ya sea hablando con la persona que está causando el daño, ya sea reprenderlo, o ya sea muchas veces tener que excluirlo de la congregación. Entonces, hay muchas formas en las que un pastor deberá cuidar de esta unión, pero de que debe de luchar por la unión, cada pastor debe de luchar por la unión de la iglesia. Entonces, tenemos que, como quinto principio que quiero tratar aquí, es que explícitamente vemos que Dios está en contra de las divisiones en la iglesia. Ahora voy a tratar de leer esto rápido. Hay varios versículos aquí que quiero poner como cimiento antes de dar mi opinión
de qué debemos de hacer con una familia que no está feliz. En 1 Corintios 5:11 la Biblia nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Esto es muy importante poder leer este primer versículo, porque yo sé que van a haber aquellos que piensan, y muchas veces hasta tienen un pensamiento erróneo de Dios. Muchos piensan que Dios es como un osito de pelusa en el cielo y que de una forma u otra Él nomás ama a todo mundo y de una forma u otra Él nomás está ahí como para servir al ser humano y que nunca se para firme en contra nada. Pero la Biblia nos demuestra algo a lo contrario. Entonces, Dios no solo es un Dios de amor, es un Dios santo, un Dios justo, un Dios de orden. Hay tantas cosas que califican a Dios. Una sola palabra no puede nomás describirlo. Sin embargo, dentro de las Escrituras, Pablo le dice a los corintios, con orden apostólica, con orden pastoral hacia esta iglesia, que aún ni coman con un hermano que esté viviendo desordenadamente, ya sea que sea fornicario o borracho o avaro o idólatra, o maldiciente. La Biblia les está diciendo, mira, con estos hermanos ni aún te juntes. Entonces, es importante tomar en nota y en cuenta esto, porque alguien podrá decir, ay, qué feo que la iglesia nomás saque a gente. Pero tenemos que ver que la Biblia sí ordena que cuando un hermano está mal, que se tiene uno que apartar de este hermano. La Biblia nos dice en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Una vez más, otra advertencia de aquellos que pueden causar divisiones sobre la doctrina que ellos habían recibido. ¿Y cuál es la orden? Que se aparten de ellos. Ahora, muchas veces, y a lo mejor alguien no puede estar, a lo mejor no esté de acuerdo con esto, pero si una familia está causando daño a la unión de la iglesia, bajo las órdenes de la Biblia y bajo el cuidado de la unión, uno tiene que apartar a esta familia. Muy similar, así como cuando muchas veces amputan piernas a los que tienen a los que tienen diabetes. Obviamente el amputar un miembro del cuerpo no es por odio, sino para salvar el resto del cuerpo. Y la Biblia entonces cuando nos pide que excluyamos, que nos separemos, no es para el mal de la iglesia, es para el bien de la iglesia, ya que de una forma u otra el cuerpo ya no está saludable a causa de alguien que está causando divisiones. Entonces, aunque a ninguno de nosotros como pastores nos gusta hacer esto, es para el bien de la iglesia, que tenemos que cuidar la unión de la misma, o sea, que tenemos que cuidar este tipo de unión. Pablo nos dice algo en 2 Timoteo capítulo 4, nomás para dar otra referencia aquí, el versículo 14 al 17. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora, esta persona, Alejandro el Candelero, muchos tienen distintas opiniones de él. ¿Habrá sido salvo? Para mí, era alguien de la iglesia que le causó daño al apóstol Pablo. Y no solo esto, causó tal daño que todos dejaron a Pablo solo. Ese es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando alguien sale fuera de control y no se toma medidas rápidas. Pues Alejandro causó que otros también se apartaran de Pablo. Nadie estuvo con él en esta batalla.
Y es algo muy triste. Ahora, la Biblia nos dice en Tito, capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchelo. Una vez más, ordenando a la iglesia qué hacer con aquellos que causan divisiones. Y primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, una vez más, otra vez, Pablo haciendo un contraste. Eso es lo que nosotros enseñamos, esas son las palabras que les damos, esa es la orden, las prácticas de ustedes. Dividan aquellos que están enseñando en contra de las sanas palabras que ustedes recibieron. Y otra vez, esto puede sonar difícil en la cultura que quiere dar a conocer cada pensamiento que ellos tienen, cada inconformidad, quieren vociferarlo por todos lados. Pero la Biblia, una vez más, llama a la unidad. Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muchas veces he tenido que intervenir, aún en cuestiones chicas de controversias y debates. Siempre van a haber muchos que les fascina debatir y debatir en un formato público. Sin embargo, la Biblia nos ordena por medio de Pablo, hablándole a Timoteo, que tenga mucha precaución de aquellos que nomás les fascinan contender sobre palabras. ¿Por qué? La Biblia nos dice, porque esto no es de provecho, no los va a conducir a la unidad, esto puede conducir a la contención. Y la Biblia dice, esto va a apartar a los oyentes de la palabra o de la predicación. Entonces, tenemos que notar y estar en acuerdo que Dios está muy al favor de la unión de la iglesia. El pastor tiene que cuidar esta unión. Ahora, en una foto perfecta, todos simplemente se alinearían y todos estuvieran de acuerdo y todos tuvieran un dulce espíritu. Y si fuera así, pues a lo mejor ni necesario fueran los pastores dentro de las iglesias. Pero como gente es problema porque son personas caídas, es muy necesario que alguien esté cuidando y velando por la unión de la misma iglesia. Entonces, se debe, hermanos, guardar esta unión, se debe de guardar la doctrina. Y deja nomás, ahora les digo esto práctico, en qué cosas tenemos que cuidar. Hace varios años, por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros no tenemos una orden congregacionalista. Es decir, en nuestra iglesia no está al voto de toda la congregación para que todas las decisiones se tomen. Nosotros creemos en la orden y la estructura pastoral y la Biblia llama a los cristianos de una iglesia que se sometan y sigan el liderazgo del pastor conforme a Hebreos capítulo 13. Eso no quiere decir que el pastor debe de practicar una dictadura o que tiene autoridad absoluta, ya que ningún ser humano lo tiene. La única autoridad absoluta es la de Dios y no la del pastor, no la de los padres y no las del gobierno. Entonces, comprendiendo que Dios está al favor de la unión dentro de una iglesia, es sumamente importante entonces que el pastor vigile esta unión, luche por esta unión y si tiene que corregir para mantener la unión, eso es lo que debe de hacer. Ahora, se debe de guardar la unión y la doctrina dentro de la iglesia. Muchas veces personas de otras iglesias pueden ir a su iglesia y pueden tener diferentes ideas. Y mientras que las ideas pueden variar, uno tendrá que tener mucho cuidado quizás con líderes que puedan venir de otra iglesia o que puedan tratar de imponer
sus ideas dentro de la congregación suya. Hace años atrás, por ejemplo, había un hermano de nuestra iglesia que vino de una iglesia en la que se manejaba la orden de esa iglesia por diferentes jerarquías. En esa iglesia veían al pastor como el empleado de la iglesia y entonces el pastor tenía que pedirle permiso a una variedad de concilios para poder tomar acción en su iglesia. Ellos tenían un comité de ancianos y luego tenían un comité de diáconos y luego en tercer lugar estaba el pastor. Y entonces la burocracia en esa iglesia era increíblemente complicada. En realidad los que trataban de fomentar las ideas y todo eran los ancianos, y luego los ancianos llevaban sus ideas a los diáconos, luego debatían entre ellos que sí, que no, y al final de cuentas el pastor podía dar su opinión si él quería, pero en realidad él estaba ahí nomás para predicar. Entonces yo tomo vacaciones en mi iglesia y cuando regresé, este hermano me preguntó que si cuando yo pedí permiso a la iglesia para poder tomar vacaciones. De lo cual yo le dije al hermano, pues aquí nosotros no tenemos esta orden. Él por mucho tiempo era como parte de esta familia infeliz que secretamente él creía unas cosas, resentía el hecho que en nuestra iglesia no practicábamos de donde él había salido. En muchas ocasiones yo me senté con él y le hice ver que una de las razones de que ellos salieron de la otra iglesia eran los mismos problemas que yo estaba tratando de prevenir en esta iglesia. Regularmente cuando están en una iglesia con tantos conflictos, nadie disfruta la iglesia. Pero lo que sí disfrutan muchas veces familias que salen de tales iglesias es el poder o la voz, el voto que tenían en la previa iglesia. Entonces llegan a una iglesia como la nuestra y pues las cosas simplemente se están haciendo y no estamos pausando para literalmente pedirle permiso a cada persona o ver cuál es la opinión de toda persona. Y pues ellos se sienten un poco sin poder y muchas veces quieren imponer sus ideas de la iglesia previa. Entonces, uno tiene que luchar por esta unión, aunque haciéndolo no va a ser divertido, puede causar estos conflictos dentro de la iglesia. Sin embargo, la Biblia dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, un mismo sentir, un mismo espíritu, combatiendo unánimes, debe de ser la descripción de toda iglesia. ¿Y quién debe de estar al frente de esto? Es el pastor. Él va a poner la filosofía, la dirección, la metodología dentro de la iglesia. Él es el líder que Dios ha llamado para estar al frente de la iglesia. Ahora, ¿qué llega a suceder cuando en unos casos el pastor está mal? Y esto es un poco delicado porque esto sucede y muchas veces me ha tocado en confidencia hablar con un pastor para decirle que él estaba mal en lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Muchas veces esto es muy delicado porque pues la iglesia es ordenada a sujetarse al líder. Y pues esto no quiere decir que el líder va a tener la razón en todo, pero la Biblia sí ordena en las Escrituras. La mejor protesta que cualquier miembro pueda dar es una protesta de que se va de la iglesia. Aparte de esto, cualquier otro daño sería ya pecaminoso del individuo que no está feliz. Supongamos que alguien no está feliz en nuestra iglesia. Una persona tendrá que saber cómo manejar esta infelicidad. Puede actuar como David o puede actuar como Absalón. David nunca se atrevió a levantar un dedo contra el ungido. Él estaba dejando que Dios hiciera esto, mientras que Absalón trató de dividirle todo el reino a su padre David. En cualquiera de los casos, mientras que estamos hablando de un tema que no descalifique a un pastor, uno tendrá que tener mucho cuidado de pretender que puede levantarse en contra de las Escrituras para tomar una acción propia.
yo le aconsejaría a cualquier miembro, supongamos aquí en mi iglesia, que yo estuviera mal en algo, a lo mejor tuve una mala actitud, a lo mejor no les gustó algo que yo hice, pero sin embargo, estuve en mi derecho de tomar estas acciones, no es como que yo me descalifiqué del ministerio. En todo caso, la iglesia deberá seguir este liderazgo, pero supongamos que en un tiempo alguien no puede. La solución nunca es que esta persona que no está de acuerdo con las decisiones que yo tomé, ir a toda la congregación para tratar de levantar a todos en mi contra. Eso sería sumamente pecaminoso y se levanta contrario a las escrituras de guardar la unidad. Sin embargo, nosotros no creemos en esclavos. Entonces, así como una persona es libre para entrar a nuestra congregación, esa persona también es libre de irse sin causar problemas. Eso es mejor tener un buen nombre que muchas riquezas, dice la Biblia. Entonces, yo aconsejaría, si no hay forma de reconciliar, de cambiar, supongamos que a lo mejor el pastor sí esté en el mal y usted se va a ir de una congregación, hágalo de una forma cristiana, no cause problemas, no levante divisiones, porque entonces a lo mejor va a transformar algo en lo que usted tenía razón de irse a algo en la cual pierde toda razón y ahora usted debe de ser señalado. Y como les digo, cada iglesia, cada pastor, cada iglesia local tiene diferente forma de cómo fomentar esta unidad, cómo se manejan estas cosas. Y la verdad es que uno tendrá que cuidar este equilibrio delicado de cómo manejar esto. Yo sé que en nuestra iglesia muchas veces es muy diferente a otras en el aspecto de que yo no creo en tener a gente esclavizada aquí en la iglesia. De mi punto de vista, alguien que se va de la iglesia se está perdiendo ellos mismos de lo que Dios está haciendo aquí. Entonces yo no me siento amenazado si alguien se va. Tampoco les deseo lo malo, no es como que estoy orando que Dios los destruya. Y si se unen a otra iglesia, por lo regular yo les deseo lo mejor. No estoy deseando que lleguen a una perdición. Muchos pastores tienen tanto temor que sus miembros triunfen en otra iglesia que comienzan a comportarse inseguros y pierden mucho respeto y autoridad dentro de sus iglesias, ya que en lugar de comportarse de una forma piadosa, comienzan a atacar en la carne, comienzan a causar más quizás ira, cosas que en ira dentro de la iglesia, y me ha tocado ver toda clase de reacciones increíblemente malas dentro de las iglesias por parte de los pastores. Entonces, así como no todos en gobierno hacen bien, así como no todos los policías hacen bien, no todos los pastores están en el bien. Y muchas veces se pueden cometer errores, pero aún eso se tiene que cuidar la unión, tiene uno que cuidar su espíritu, que no sea para tratar de lastimar al pastor o lastimar la iglesia. Siempre la mejor forma de salir es de una forma silenciosa, sin causar problemas, y que el Señor les dirija en el siguiente capítulo. Para todos los pastores que a lo mejor van a estar escuchando, dicen, no, si hay una familia que está en mi iglesia y se quiere ir, ahí va a estar hasta la muerte. Uno que piensa así, nomás ten esto en mente, esta familia puede causarte todo el ministerio, ya que no están felices, forzándoles que estén en tu iglesia. Esto puede levantar más problemas para ti que lo que esperas. Así que yo no tratara de hacer algo a fuerzas con nadie, que cada persona sepa dirigirse en estas áreas y orar si una reconciliación no es posible. Una vez que esta familia se va de la iglesia, tendrán que tener sabiduría cómo ahora manejar esta nueva relación con esta familia. Yo nunca me he parado así detrás del púlpito para decirle a toda la que no se junten con alguien. Creo que la iglesia debe de tener cierto discernimiento para saber qué edifica, qué no es edificante, y tratar de ejercitar discernimiento en esta área. Aunque la Biblia pueda ser muy específica en cuanto a la doctrina, la orden de la iglesia, pienso por ejemplo en 2 de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina o esta enseñanza que Juan estaba dando, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Esas son palabras muy fuertes. Y no es que hay falta de amor,
En otras palabras, esto no debe de interpretarse como que Dios nos manda a odiar. Esto no es odio. Pero cuando estás al favor de la unión, te tienes que levantar en contra de la división. Y si estás al favor de mantener armonía, tienes que estar en contra de aquel que destruye esta armonía. Si estás al favor de tu doctrina, tienes que estar en contra de aquellos que creen falsedades o no creen conforme a tu doctrina. Y la Biblia habla claramente cuál debe de ser nuestro proceder cuando alguien no está en unión o no tiene la doctrina. Entonces todos debemos de luchar para poder tener una unión en la iglesia, disfrutarla, luchar por ella, orar por aquellos que a lo mejor no se ven felices y ojalá que Dios pueda proveer reconciliación, pero si la reconciliación no es posible y la familia está causando problemas, pues se tendrá que tomar acciones. Hace años atrás tuve que sentarme con una hermana que estaba causando muchos problemas por forma de chismes. Yo regularmente cuando escucho chismes, pues los escucho. Trato de no involucrarme al menos que estas cosas comiencen a salir fuera de borde. Pero esta hermana había estado siempre en problemas y regularmente cuando problemas se repiten y la misma persona de una forma u otra está involucrada en cada uno de los problemas, pues esa persona ha de ser el problema. Entonces yo me senté con la hermana, le llamé la atención, pidió perdón, vino otra ocasión en la que otra vez se involucró en unos problemas y yo le advertí esa segunda vez. A la tercera, ahora sí yo la voy a llevar ante la iglesia porque obviamente está desordenada y está causando problemas que no tenían que ver conmigo, simplemente problemas dentro de la congregación. Y pues bueno, vuelve a estallar otra bomba. Y yo la llamé a que viniera a una junta para que enfrentara a sus adversarios. Y esa fue la última vez que la vi porque no quiso venir a la junta, mejor se fue a otra iglesia. Y aún en estas circunstancias, podrá sonar esto raro, pero yo nunca la detuve que se fuera a otra iglesia. Yo nomás le advertí al pastor de lo que había pasado aquí. Y ojalá que a lo mejor con lo que pasó en nuestra iglesia, más o menos agarró la onda para no repetir lo mismo en la siguiente iglesia. Pero una vez quizás yo podría haber atacado, haber dicho, no la recibas, denle las espaldas, esta mujer no debe de estar en ninguna iglesia, pero ¿para qué? Yo sé que es voluntad de Dios de que todos estemos en una iglesia y que todos estemos sirviendo al Señor. Idealmente, debe una persona quizás estar en su iglesia, en la única iglesia para siempre. Eso es lo ideal. Pero por la dureza del corazón del hombre, hay muchos mandamientos en la Biblia que nos ayudan a discernir cuál es entonces el menos de los males cuando un altercado está sucediendo y la reconciliación no es posible. Es difícil, pero el pastor tendrá que comportarse amorosamente, aún al despedir una familia o cuando una familia se le va, que meterse en la carne y causarse daño, reaccionando en la carne a todas las cosas que comiencen a suceder. Así que eso sería mi consejo. Espero que haya aprendido un poquito de esos consejos. Ahora voy a transicionar a preguntas que el panel aquí de Luz para Hoy tendrá para mí en cuanto al tema. Bueno, creo que el problema, quizás, el problema número uno que los pastores podrán cometer es tomarlo todo personal. La persona de la que más se habla, quizás en toda iglesia, es el mismo pastor que predica. Como él está al frente, pues él está a la misericordia de cada mensaje que él predica, la opinión de cada mundo después de cada sermón. No me imagino, y gracias a Dios que no soy omnisciente para saber qué es lo que todo mundo dirá de mí después de cada mensaje o algo así. Sin embargo, creo que cuando hay problemas, la reacción inicial puede ser estar a la defensiva o o no darse a la comprensión en cuanto a lo que se está tratando. Y si un pastor sobrereacciona, podemos quizás como pastor estar operando en la carne y no estamos operando bajo el espíritu. Y obviamente siempre que cualquier ser humano está en la carne, no va a beneficiar para nada. Entonces ahora hay veces que uno
como pastor tiene que dar su lugar. Por ejemplo, en mi iglesia yo nunca he dejado que nadie me chantajee. He visto varias veces en mi vida donde personas han tratado de insinuar amenazas si no hago algo. Y yo sería el primero a decirles que se vayan de la iglesia porque no es una forma de cómo arreglar problemas. Entonces, si alguien trata de chantajearme o hace esto, yo hago lo otro, regularmente eso para mí no va a funcionar para nada, porque no es una forma de tratar con los problemas. Y muchas veces hermanos reaccionan de una forma tan inmadura para arreglar los problemas. Y muchas veces hasta se puede reflejar esta forma en la forma que arreglan sus problemas familiares, pero tratan de agarrar los métodos de cómo arreglan sus desastres en la familia, y luego lo quieren aplicar conmigo. Estas cosas regularmente no van a funcionar bien. Pero si uno lo toma todo personal al punto que no puede perdonar o todo es en contra de él y su familia. Hay un pastor, por ejemplo, no sé, he conocido muchos que de repente están hablando y se paran detrás del púlpito y amenazan a la iglesia, no se metan con mi familia. Cosas así para mí se me hacen muy innecesarias, pero cuando pastores sobrereaccionan, van a ser sus peores enemigos en cuanto a la congregación. Correcto. Bueno, y tenemos que también poner en contexto, a lo mejor las condiciones es porque el pastor esté haciendo algo malo, ¿verdad? Pero supongamos que son altercados por diferencias de cómo o el estilo del pastor versus el estilo que preferiera esta persona. Claro, condiciones, yo le dijera, no, a mí no me vas a condicionar, mejor vete a otra iglesia donde le puedas condicionar al pastor, pero aquí no se va a condicionarme. Entonces, en este caso sí, porque una vez que un pastor cede y comienza a negociar con terroristas, siempre va a estar a la amenaza y a la misericordia de ellos. Entonces, es mejor tener una iglesia con una familia menos que tener una familia que siempre te esté controlando. Cada vez que no esté feliz, te van a amenazar y ahora vas a tener que hacer todo lo que esta familia te dice. Pues al final de cuentas es como ir con la familia y tratar de arreglar el problema. Y supongamos que al principio no se puede arreglar el problema, pero yo sí le voy a decir a esta familia, mira, este problema tienes que tener la madurez de mantenerlo entre nosotros porque no hay ningún beneficio de que jales a otros a este problema. Cuando una familia va y divulga el problema con otras familias y comienza a practicar el chisme, por decirlo así, uno ya comienza a ver las intenciones de esta familia, que no es tanto unión, nomás quiere tener aliados. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, para mí la línea delgada es esto. Yo siempre he dicho, yo pido lealtad y lealtad no significa que los hermanos estén de acuerdo con todo, en todo conmigo. Lealtad significa que cuando ellos no están en acuerdo, no van y le dicen a otras personas. Lealtad es muy importante en cualquier iglesia. Lealtad es muy importante en un matrimonio. Si un matrimonio va a ser leal, entonces un esposo o una esposa no van a hablar mal uno del otro con los hijos, porque eso sería deslealtad. Y para que un matrimonio sea fuerte, yo no puedo ir con uno de mis hijos y ser desleal a mi esposa y hablar mal de mi esposa con mis hijos. A lo mejor en algo que a mí no me guste o algo que mis hijos estén disgustados, yo como esposo nunca le daría la razón a mis hijos porque soy leal a mi esposa. De la misma forma, la lealtad tiene que existir en la iglesia, aún con el pastor, y cuando personas son desleales, es porque en realidad están causando un conflicto o están tratando de causar división. Y es ahí donde el pastor tiene que luchar. Porque si alguien viene y me dice que no está de acuerdo conmigo en algo y no va y lo divulga a la iglesia, yo estoy bien que no estén de acuerdo conmigo. No, nunca he demandado que todos estén 100% de acuerdo conmigo. Lo que sí tengo que cuidar es la división y el desparrame del chisme dentro de la iglesia. Yo trataría de preguntarles, hermanos, ¿está todo bien? ¿Hay algo que ha pasado? He notado que no me han saludado como antes. Yo sí trato de preguntar. Muchas veces me lo dicen inmediatamente, otras veces me dicen que todo está bien y luego nos damos cuenta que no está todo bien.
Pero dice la Biblia, en cuanto depende de uno, uno tiene que estar en paz con todos los hombres. Entonces, si depende de mí, yo voy a ir y tratar de ver que esté todo bien. Y mientras que no hayan otros problemas levantándose con otras personas, todo va a estar bien. En el momento que esta familia quizás levante problemas con otras personas, es cuando yo tengo que entrar a fuerzas para cuidar la unidad de la iglesia. Bueno, una familia complicada es una cosa, una familia infeliz es otra. Una familia complicada puede ser una familia feliz, pero simplemente es muy complicada. Hay familias que por su esencia son complicados porque sus características, sus personalidades, muchos de los aspectos de ellos los hacen bien complicados. Hay hermanos que muchas veces no tienen discernimiento, dicen cualquier pensamiento que vienen a sus mentes. Otras familias que a lo mejor no son problemáticas, pero son ultra sensibles, se ofenden, lloran por cualquier cosa, son complicadas, no están causando problemas, pero se les tiene que tratar así literalmente con todo el cuidado posible, porque cualquier cosa los hace sentir mal y lloran. Una familia infeliz es una familia que simplemente no está feliz con algo, con alguien, con el pastor, con la iglesia, con algo, y en este momento se les nota que no están felices, y mientras que nomás es entre ellos, pues allá ellos a lo mejor lo digieren, pero es en el momento que eso se desparrama con otros que uno tiene que tener cuidado de permitir esto. Sin embargo, las señales que uno tiene que estar quizás buscando y viendo es de que esta familia no esté secreteando o siempre viendo, ¿verdad?, cómo mandar este secreto con otras personas. Regularmente el patrón de alguien que tiene un problema con esto es que siempre rotan sus amistades, nunca tiene una amistad, siempre está en pleito con todas sus amistades o termina mal con todo el mundo. Regularmente eso es una señal que algo está mal con este individuo. Si no puede mantener amistades a largo plazo, entonces algo está mal. Y entonces, antes de que se entregue a una amistad, checa bien quiénes han sido los amigos o las amigas de tal persona. Y si ves que cada año, cada tantos meses ya no se junta con alguien, ahora se junta, algo está mal, algo no está bien. ¿Verdad? Yo tuviera mucha precaución de tener una amistad así, pero pues eso sería mi consejo en cuanto a esto. No, ese es el peligro que muchas veces existe con cualquier familia que se va a ir. Uno tendrá que verdaderamente orar y pararse firme en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque cualquier familia que vaya, especialmente si tienen amistades estrechas dentro de la iglesia, con esto lleva un potencial que a lo mejor lleve otras familias. Aquí quizás la pregunta más importante es, ¿qué es lo que prefiero perder? Porque a lo mejor si esta familia se queda, a lo mejor nadie se va, pero a lo mejor un día todos se van. Es que ya depende. Muchas veces es más fácil perder dos familias que perderlas todas. Entonces ya dependiendo cuál es el nivel de infección, de problema, de lo que esté pasando, un pastor mejor deberá quizás desear perder una familia y mantener la unión de los que quedan, a que por temor no hace nada y deja que esta familia infecte a todos los demás y ahora se van más personas de la iglesia. Una vez, lo ideal sería que todos nos comportáramos como cristianos, nos perdonáramos, nos aguantáramos y todo estuviera bien, pero no es así en este caso. Uno tiene que proceder con sabiduría para poder cuidar la unión de la iglesia y saber cuándo es el tiempo de apartarnos de un hermano que ande desordenadamente. Entonces, si es un sentimiento terrible, yo lo he estado ahí, donde hemos perdido familias y estoy por las siguientes semanas simplemente pensando, se va a ir esta otra familia porque ellos son muy cercanos a la otra familia que se fue. Será ir esta otra familia y esto muchas veces pastores se llenan de ansiedad nomás tratando de pensar en esto. Yo sé lo que se siente, pero al final de cuentas, muy similar a como Pablo, todos tenemos que estar de acuerdo que aunque todos se levanten en nuestra contra, mientras que sabemos que Dios está con nosotros, nosotros deberemos
seguir continuando siendo fiel, ¿verdad? A lo mejor no tenemos las porras de todo mundo, pero si sabemos que Dios está con nosotros, eso es uno de los mejores sentimientos que quizás podamos tener. Muchas veces yo sí hago eso. Si veo una familia que tiene problemas o algo así, trato de invitarlos, trato de conocer cuál es el problema. He ganado a mucha gente de esta forma, simplemente tratando de hablar. En cuanto a un trato más especial que esto, no creo, porque también, una vez más, no queremos también reducirnos a que cada vez que esta familia truene los dedos, todo el mundo se sienta que tiene que besarle los pies y no se va. Si hay un trato especial es para tratar de llegar a un arreglo o tratar de ver qué está pasando. Pero aparte de esto, no debe de existir así de lo que hacemos, sea por temor, porque no es correcto hacerlo por ese motivo. Entonces, yo dijera, si hay una familia que está disgustada, haga lo posible por ganar a estos hermanos. Pero si ellos no desean reconciliación, no desean trabajar otra vez en la iglesia, pues entonces se tendrá que dejar y ver qué es cómo ellos se manejan o se conducen dentro de la iglesia. Esto sí, mientras que no estén levantando chismes o divisiones dentro de la iglesia. Sí, muchas veces si están causando división, sí, inmediatamente removerlos y tratar de disminuir su influencia. Porque como pastores tenemos que preocuparnos si una persona nomás se va de la iglesia y tenía un puesto y tenía mucha influencia, eso sí puede causar daño. Pero si con tiempo ya estamos tratando con un problema, pues se tiene que ir disminuyendo esta influencia, ya se le van quitando los ministerios, ya se les va quitando cierta plataforma para que la salida sea más fácil y menos dolorosa. Pues es ir con la familia y pedirle perdón a la familia ofendida. Y todo pastor deberá saber cómo pedir perdón. Todos hemos tenido que estar ahí donde cometemos errores y simplemente tenemos que ir con la familia como cristianos y pedir perdón. Entonces, si un pastor reconoce que hizo algo mal, pues simplemente se pide perdón. O sea, no hay nada más que se puede hacer que pedir perdón, ¿verdad? En este caso, y el perdón se debe de otorgar para que la unión siga. Y así la familia no quiere aceptar el perdón del pastor y quiere continuar otra vez. Es donde el ofensor se transforma el ofendido, se transforma en el ofensor. Porque alguien que a lo mejor tenía la razón de estar ofendido, ahora de repente la mesa se voltea y ahora esta persona es la que está causando daño. Y entonces uno tiene que saber que es una línea muy delgado donde alguien tenía la razón de enojarse y ahora de repente reacciona de una forma equivocada y ahora esta persona que tenía toda la razón de estar enojado, ahora está en el mal por cómo está reaccionando. Y pues nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno. Pues eso es lo contrario, es que conozco a muchas personas que van a sus iglesias y están miserables ahí y se sienten que no pueden salir porque el pastor nunca les diera la recomendación para ir a otra iglesia. La política de puerta abierta que nosotros tenemos en la iglesia no es una falta de amor, es más bien que nadie debe de sentirse obligado a venir a esta iglesia. Ya que nosotros somos muy estrictos en la dirección y la filosofía de nuestra iglesia, y no vamos a permitir que alguien venga y cambie la orden que nosotros tenemos, pues la política es muy sencilla. No tienen que estar en nuestra iglesia sobreviviendo o sentirse como que, oh no, otro domingo, que más que aguantar. Tienen toda la libertad de ir a otra iglesia y nosotros no nos vamos a oponer, todo por la unión de la iglesia. Entonces, los que quieren estar aquí disfrutan porque quieren estar aquí. Y los que no quieren estar aquí, pues la puerta está abierta también y pueden irse si gustan. Nosotros como iglesia hemos decidido de que vamos a hacer más con gente libre que con esclavos. No queremos que nadie se sienta obligado a nuestra iglesia, sino que la puerta está abierta y nosotros vemos que es un privilegio pertenecer a la iglesia. Entonces, cuando alguien no quiere estar en la iglesia, pues lo bueno es que no tienen que aguantar nada. Ellos pueden ir a otra iglesia cuando bien quieran. Ahora, si ellos quieren cambiar algo de la iglesia,
es muy probable que van a sufrir porque nunca vamos a cambiar lo que hacemos como iglesia nomás por una familia que está disgustada. Entonces, pero otra vez yo siempre le digo a hermanos, pues ¿para qué pelear si no les gusta la iglesia? ¿Para qué tener una familia que continuamente se esté quejando de la iglesia por años? Que se esté quejando cuando podría haber tenido fruto en otra iglesia a lo mejor. Entonces, ese es el punto aquí, de que al final de cuentas, si alguien no se siente que Dios les está llamando a que estén en nuestra iglesia, pues no están bajo ninguna obligación, pero si sí permanecen en la iglesia, tendrán que cuidar de la orden y la filosofía y la unión de la iglesia. O sea, no pueden estar aquí causando problemas. Y si alguien me dice, no, pues es que no me gusta aquí esto y lo otro, pues está bien. O sea, no te sientas obligado, ve a otra iglesia, pero no causes problemas en esta. Porque entonces, para evitar disciplina eclesiástica, para no tener que hacer un servicio donde se te tenga que llamar la atención y cosas así, pues es más fácil mejor ir a un lugar donde sientes que allí vas a poder servir y florecer. Pero yo me he dado cuenta que cuando es nomás por no querer sujetarse a la orden de la iglesia, van a otra iglesia y van a sentir lo mismo allá, porque se van a dar cuenta que una iglesia que vale la pena no va a estar nomás doblando su filosofía, doblando sus rodillas ante ellos y van a hacer lo que ellos dicen. Entonces, pero en fin, es la forma que nosotros lo hemos manejado. También pueden regresar, ¿no? Y también pueden regresar, sí, porque la puerta, mientras que no hayan causado daño o algo a los que los tenemos que llamar a cuentas, claro que así como van, también pueden regresar. No, simplemente pues los que sí se quedan tendrán que luchar por mantener esta unidad. Y es muy lamentable cuando una familia se divide y unos se van y otros se quedan, porque están como divididos en alianzas y es muy doloroso. No debería sentirse así, pero uno sí tiene que cuidar la unión de cada una iglesia. Entonces, si un hermano, por ejemplo, va a otra iglesia y allá están teniendo actividades, no es sano que trate de invitar a sus amigos de nuestra iglesia para participar en las actividades de la otra iglesia, porque cada iglesia tiene sus propias actividades, a menos que se haya hecho una invitación a todos que puedan participar, como en conferencias, etcétera. Pero no es saludable que exista eso. Entonces, cuando una familia se divide, unos se van, otros se quedan, el peligro es este tipo de mecanismo que no es saludable para la iglesia local, que, ¿verdad?, estén participando en otras actividades de otras iglesias. Yo creo que el número uno factor, si pudieras resumir a todos, es cuando se le llama la atención a alguien. De todas las cosas que pueden pasar en una iglesia, lo más difícil para que alguien sobreviva es el tener que llamarle la atención. Muchas veces la persona que se le llama la atención es tan personal que ya no se recuperan de esto. Y muchas veces nosotros tenemos que tener bastante cuidado para saber aún cómo manejar esto, cómo llamar la atención. Muchas veces lo que puede ser una plática que a lo mejor se podría haber terminado en 10 minutos, cuando una persona sobrereacciona, esto puede durar horas, porque ahora estamos debatiendo y tratando de llegar a un arreglo que podría haberse arreglado muy sencillo. Entonces ya depende, pero creo que eso sería lo más contundente, porque ya sea como sea, alguien puede aceptar la predicación, puede aguantar muchas cosas, pero creo que cuando alguien ya se descontenta con la iglesia, es cuando se le llama la atención por algo en particular. Y cuando se les llama la atención, es ahí donde gira el mundo hacia abajo, comienzan a descomponerse, o bien pueden detenerlo y comienzan a aprender y girar hacia arriba. Ya mucho de eso depende del individuo y la madurez que tienen en cuanto a la vida cristiana. Ojalá que haya disfrutado este episodio de Luz para Hoy. Espero que algo que se compartió en este día, en este episodio, haya sido para la ayuda suya. Si le ha gustado lo que ha escuchado, compártalo con otros. No se les olvide suscribirse al canal y ayude a que esta información llegue a otros para que también puedan beneficiar de este canal. Nuestra meta es traer un poco de luz a estos momentos oscuros.
Así que nos despedimos de Luz para hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Si este video fue de bendición, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y darle like. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros próximos videos. En la descripción encontrarás un enlace donde puedes dejar de forma anónima comentarios, preguntas o algún tema que te gustaría que se tratara en este canal. Dios te bendiga. Hasta la próxima.